Bienvenidos, buscadores de historias reales y emociones profundas, a una nueva y trascendental entrega de escándalos de series turcas. Hoy no venimos con un simple rumor ni con un titular más, venimos con una confesión que ha atravesado el blindaje del estrellato y se ha colado hasta lo más íntimo del corazón. Porque por debajo de la fama, los flashes y las alfombras rojas, la vida late con la misma fragilidad que la nuestra. Prepárense para un viaje emocional que ha conmovido a Turquía y que podría reescribir la narrativa de una de las parejas más icónicas del momento. Antes de sumergirnos en esta marea de sinceridad y sentimientos sin filtro, solo les pedimos un gesto pequeño pero valioso: suscríbanse a Escándalos de Series Turcas, activen la campanita para que la verdad siempre los encuentre y, si pueden, apóyenos pulsando el botón unirse. Su respaldo es el motor que nos permite investigar con respeto y contar estas historias con la sensibilidad que merecen. Tomen aire, porque la historia de Gökberk YLDRM y Cemre Arda acaba de girar hacia un lugar que pocos imaginaban. El mundo del espectáculo turco, ese escenario donde las luces tantas veces ocultan las sombras del alma, amaneció sacudido por un gesto que dejó huella en la conversación pública. Gökberk YLDRM, actor asociado a la mesura, la discreción y un talento indiscutible, decidió por fin romper el silencio que lo envolvía. El tema central, ese que alimentó debates encendidos, foros repletos de teorías y portadas cargadas de titulares, ha sido el nuevo coprotagonista de Cemre en su esperado proyecto cinematográfico, Uzakşehir. Durante meses, Gökberk caminó sobre la cuerda floja de no decir nada, evitando mencionar a los hombres que aparecían ligados al nombre de Cemre. Unos vieron ese mutismo como frialdad, otros como respeto profesional y algunos, los más atentos, como el refugio de una herida que todavía buscaba su salida. Pero esta vez la máscara del famoso imperturbable cayó, y dejó ver al hombre real. En una rueda de prensa en Estambul que ya muchos califican de histórica, Gökberk habló sin metáforas, sin la tradicional coreografía de evasivas ideadas por asesores, y sin miedo a lo que dirían. Se plantó con la serenidad de quien sabe que cada gesto será observado, y eligió la transparencia en lugar del artificio. Periodistas presentes en el imponente salón describieron a un Gökberk impecable, sobrio en su elegancia, pero con la mirada fatigada, como si hubiese pasado noches sopesando si debía pronunciar al fin lo que llevaba dentro. Entre destellos agresivos de cámaras tomó el micrófono con calma, justo antes de la tormenta emocional. Si ella está bien, yo también encuentro paz, pero no voy a fingir que ver a otro a su lado me resulta sencillo. Fue apenas una frase, dicha con voz cargada de memoria, y bastó para imponer un silencio absoluto. Fue la confirmación oficial de algo que había flotado en el aire. Pese al tiempo, a las distancias y a los caminos profesionales divergentes, en el corazón de Gökberk sigue habitando un lugar reservado para la mujer con quien compartió uno de los capítulos más intensos y mediáticos de su vida. La honestidad de su confesión desarmó a los más cínicos, transformando una comparecencia rutinaria en un confesionario público donde la vulnerabilidad se convirtió en sinónimo de dignidad. Hagamos una breve pausa, familia de escándalos de series turcas. Al escuchar a Gökberk YLDRM, resulta imposible no mirarnos en ese espejo. ¿Les ha pasado sentir que el amor no muere sino que se transforma, a veces en algo más áspero pero igual de real? ¿Es posible alegrarse sinceramente por la felicidad de un ex mientras aún late una punzada de nostalgia? Este espacio también es de ustedes, cuéntenos lo que piensan en los comentarios, los leemos siempre. Y si valoran que les acerquemos estas historias con profundidad y tacto, dejen su me gusta, y si pueden, apoyen al canal haciendo clic en unirse. Gracias a ustedes podemos seguir siendo una voz de verdad en el universo del entretenimiento. Conforme la entrevista avanzó hacia rincones cada vez más íntimos, Gökberk abrió una puerta que rara vez un famoso se atreve a empujar. Explicó que aunque la ruptura con Cemre Arda quedó atrás en el calendario y ambos siguieron construyendo sus vidas, hay lazos que no obedecen al reloj. No voy a decir que no siento nada cuando la veo empezar una nueva etapa con alguien. No somos máquinas que borran, somos personas. Compartimos una historia valiosa y cuando ves a quien fue tu hogar entrar a otra casa, algo inevitablemente se mueve por dentro, admitió. Dejó claro que lo suyo no es un expediente archivado, sino un organismo vivo que cambió de forma sin perder su esencia. La sala entera quedó envuelta en un eco de melancolía que atravesó paredes y llegó a los corazones de sus admiradores. En cuanto al nuevo coprotagonista de Cemre en Uzakşehir, Gökberk mostró una madurez que bordeó lo heroico.
logró equilibrar la diplomacia con una franqueza desconcertante. Reconoció el talento y la profesionalidad del otro actor, insistiendo en que Zemre posee esa rara luz que eleva el trabajo de quien comparte escenas con ella. Tiene el don de hacer brillar a quien está al lado. Eso no se discute, dijo sin titubeos. Pero el golpe llegó después, en la pausa densa que antecedió a su siguiente línea. No sé si estoy listo para verlos juntos en pantalla, al menos no ahora. Aún así, la respeto demasiado como para no apoyar todo lo que la haga crecer en su carrera. La frase abrió una ventana a su conflicto interno, donde el reconocimiento profesional lidia con la punzada personal. El punto de ebullición de la conferencia surgió cuando alguien preguntó sin rodeos si todavía amaba a Zemre. El tiempo pareció detenerse en Estambul. Gökberk dibujó una media sonrisa, inclinó ligeramente la cabeza, con esa mezcla de resignación y ternura que tanto lo caracteriza, y respondió con una hondura que ya es territorio de leyenda en la crónica del espectáculo. El amor no se evapora, cambia de forma. Y que cambie de forma no lo vuelve menos verdadero. Con esa frase, Gökberk YLDRM dejó claro que su vínculo con la actriz sigue vivo, complejo, profundo y absolutamente humano. Nos recordó que las grandes historias de amor no siempre terminan con un punto final, sino con puntos suspensivos que se estiran hacia el horizonte. Pero el relato no se quedó en la sala de prensa. La reacción de Zemre Arda a esas palabras se convirtió en tema dominante en todas las plataformas digitales. Cuentan que ella estaba en el set de Uzak Seir cuando su representante le mostró el vídeo completo. Testigos describen una escena digna del último acto de una de sus series, sentada frente al monitor, con la mirada fija en la imagen de Gökberk, escuchó cómo la nostalgia y el respeto iban inundando el camerino. Cuando él pronunció aquello de que el amor no desaparece, solo adopta otro cuerpo, en los ojos de Zemre surgió una luz distinta, mezcla de sorpresa y gratitud silenciosa. El aire en el set se volvió más denso, cargado de la certeza de que, pese a los proyectos nuevos y los compañeros recientes, el pasado aún tiene una voz poderosa en su presente. Es conmovedor presenciar una franqueza tan desnuda en un mundo que tantas veces premia las máscaras. Gökberk YLDRM nos ha regalado una lección de integridad, reconocer el dolor sin perder la elegancia, sostener el respeto sin renunciar a la verdad. ¿Qué creen que ocurra ahora? ¿Responderá Zemre con un mensaje público a esta declaración de amor transfigurado? ¿Podrá la química en Uzak Seir esquivar la sombra de un romance que marcó época, o la convertirá en un fuego más intenso frente a las cámaras? En Escándalos de Series Turcas queremos leer sus teorías, su intuición y su experiencia. Este canal late con ustedes. Si esta crónica les tocó alguna fibra, no olviden suscribirse para no perderse el próximo capítulo, dejen su me gusta si les resonó este análisis, y si está en sus manos, únanse a nuestra comunidad con el botón unirse. Así podremos seguir acercándoles el contenido que aman, con el rigor y la emoción que merecen. Gracias por elegir Escándalos de Series Turcas como su fuente de confianza. Nos vemos en el siguiente vídeo, donde los corazones de las estrellas siempre encuentran su lugar, aun cuando cambian de ritmo, de forma y de luz. Hasta la próxima. Y mientras ese adiós suave suena en sus oídos, el eco de la rueda de prensa no deja de vibrar. Porque lo que dijo Gökberk no fue un acto de nostalgia imprudente, sino un gesto de madurez. Admitir que no está preparado para ver a la persona que amó avanzar al lado de otro, y al mismo tiempo insistir en acompañar sus pasos profesionales, es una cuerda floja que pocos se atreven a cruzar. Y él la cruzó delante de todos, con los ojos abiertos. Hay quienes argumentan que esta sinceridad podría perjudicar su imagen distante y serena, otros, que lo humaniza hasta hacerlo inolvidable. En ambos bandos hay algo indudable. La verdad emociona, y cuando el espectáculo se deja tocar por ella, el público escucha. También hay quienes miran a Zemre y se preguntan cómo se verá esa mezcla de agradecimiento y desconcierto en su actuación. Uzak Seir, con su atmósfera de encuentros y pérdidas, con sus silencios prolongados y sus miradas que hablan, parece ahora el escenario perfecto para que la realidad y la ficción se miren de frente. ¿Podrá su nuevo compañero sostener el brillo de una actriz que carga con una historia amorosa tan mediática? ¿Logrará el rodaje mantener la concentración cuando los teléfonos vibran con notificaciones, comentarios y teorías que no paran de multiplicarse? Los que estuvieron cerca del set aseguran que, tras ver el vídeo, Zemre respiró hondo, pidió 5 minutos a solas, y volvió a escena con una serenidad de acero.
Tal vez ese sea su modo de responder por ahora. Actuar todavía mejor, hablar desde la disciplina, no desde el ruido. En paralelo, el equipo de Gökberg intenta ordenar solicitudes, propuestas y una cascada de invitaciones a programas nocturnos que quieren la frase del momento. Él, sin embargo, se mantiene fiel al tono de su confesión, nada de exhibición innecesaria. Dicen que ha preferido irse a caminar junto al Bósforo, como hacía antes de sus grandes estrenos, para bajarle el volumen a la tormenta interna. Quienes lo conocen dicen que nunca le tuvo miedo a la verdad, pero sí a herir a quien respetó siempre. Y por eso cada palabra que eligió fue medida, no para ocultar, sino para cuidar. El desenlace, como en toda gran historia, no llegará de inmediato. Habrá días de especulaciones y noches de espera. Habrá quien lea en los gestos de señales que quizá no existen. Habrá quien empuje a Gökberg a pasar página a golpes de orgullo. Y aún así, entre tanto ruido, quedará flotando lo esencial. Que dos personas que se quisieron profundamente han aprendido a nombrar lo que sienten sin destruirse. No suena al final de un cuento, suena a un capítulo distinto del mismo libro. Y a veces, eso basta para conmovernos. Esto fue Escándalos de Series Turcas. Gracias por permanecer, por sentir y por pensar con nosotros. La historia sigue como sigue el mar aun cuando lo miramos de lejos. Aquí estaremos para contarla con el mismo respeto, la misma cercanía y las mismas ganas de entender los latidos detrás de los titulares.